Siempre se nos ha dicho que la civilización como la conocemos nació en el llamado Viejo Mundo, específicamente en Oriente Medio con los sumerios, y posteriormente en el subcontinente indio, la China y Europa. De igual manera, los libros de historia también nos dicen que en el continente americano solo existían pueblos bárbaros y primitivos, los cuales, según estos, no conocían la rueda, la escritura, la ingeniería, ni mucho menos el desarrollo tecnológico y espiritual que los habría hecho una civilización como tal. Pero, si observamos con lujo de detalle los restos que aún sobreviven de estas civilizaciones, nos damos cuenta de que esto no fue así, y que, si bien es cierto que existían algunas tribus primitivas, tal como también existían en Asia y en Europa, cierto es que el continente americano fue el hogar de civilizaciones bastante importantes, desde las más conocidas, tales como los mayas, los aztecas y los incas, hasta las más antiguas y desconocidas, tales como la cultura de Tiahuanaco y los olmecas. Dichos pueblos contaron con un desarrollo que aún hoy en día se nos es difícil de explicar, ya que estos dominaron la construcción megalítica, la astronomía, la ingeniería hidráulica, la metalurgia y el arte a niveles que se nos es difícil de comprender, siempre y cuando nos acojamos a la historia oficial que se nos cuenta de estos pueblos y a la cronología del hombre propuesta actualmente. Si bien es cierto que el desarrollo que alcanzaron los nativos americanos suele ser un tema de discusión bastante acalorado, también lo suele ser su verdadera antigüedad. La historia oficial propone que los primeros habitantes de América llegaron a través del estrecho de Bering entre 10.000 y 30.000 años atrás, siendo estos cazadores nómadas primitivos, aunque dicha teoría se desmonta al analizar varios recintos que nuestros ancestros dejaron atrás, tales como Tiahuanaco, donde evidenciamos el uso de tecnología altamente sofisticada y donde la presencia de restos humanos fosilizados junto a animales extintos, tales como el taxodón, datarían dicha civilización megalítica entre 12.000 y 50.000 años atrás. Asimismo, si bien es cierto que la mayoría de reliquias, tradición oral y libros de estos antiguos pueblos fueron reemplazados, y estos últimos deliberadamente quemados por la Inquisición, también es cierto que el continente aún guarda muchos secretos bajo las tierras del tiempo, los cuales han empezado a revelar nuevos datos que pondrían en entredicho la cronología oficial del hombre, y nos obligarían a reescribir todos los libros de historia publicados hasta la fecha. La ciudad sagrada de Caral Supe, comúnmente conocida solo como Caral, es un sitio arqueológico donde se encuentran los restos de la ciudad principal de la civilización de Caral. El monumental complejo se encuentra en el valle de Supe, cerca del poblado actual de Caral, a unos 180 kilómetros de la ciudad de Lima, en Perú. La civilización de Caral se mantenía a través de la pesca, la agricultura y el comercio con poblaciones asentadas en la selva, la sierra y en zonas de los actuales países de Ecuador, Bolivia y Chile. Y asombrosamente, no se han descubierto signos de que estos hayan participado en guerras, que fueran bélicos o de que practicaran sacrificios humanos o animales. Si bien la zona arqueológica de Caral fue documentada por primera vez en el año 1949 por el antropólogo estadounidense Paul Kosok, esta pasó desapercibida por los investigadores, hasta que, en el año 1996, cuando el hallazgo parecía condenado al olvido, la arqueóloga peruana Ruth Shadi comenzó las excavaciones que rescatarían al recinto del olvido y pondrían a esta civilización en los ojos del mundo. Caral ocupa una extensión de 66 hectáreas, las cuales están divididas en dos zonas, una central y la otra periférica. En la zona central o nuclear se extienden 32 estructuras públicas y varios conjuntos residenciales,
mientras que la zona periférica o marginal contiene conjuntos de viviendas distribuidos a modo de islotes, colindando con el valle. Si bien estas dimensiones podrían parecer impresionantes, cabe destacar que Caral es solo uno de los 20 asentamientos que se han descubierto en el valle de Supe, los cuales abarcan desde el Amazonas hasta la costa, y se tienen fuertes indicios que confirmarían que todos formaron parte de la misma civilización, y que por su tamaño y suntuosidad, Caral habría sido su capital. Si bien es cierto que aún quedan muchas interrogantes con respecto a Caral, las excavaciones han demostrado que ésta influyó en las diversas culturas de los Andes, y por ende en el Imperio Inca, ya que sus edificios monumentales, las figuras de barro y sus instrumentos musicales, así como otros descubrimientos desenterrados en el complejo, de los cuales hablaremos más adelante en el documental, revelarían que esta no solamente sería influencia, sino que quizás esta sería la civilización madre de los Andes, aunque, según los análisis científicos, esta sería la civilización madre, pero del continente americano. Las excavaciones de Caral se centraron principalmente en los montículos, donde Ruth creyó divisar la existencia de formaciones piramidales, las cuales comenzaron a pesar de su limitado presupuesto y las complejas condiciones de la zona, donde la falta de agua, electricidad y carreteras sin pavimentar eran solamente una parte de los obstáculos que tenían en su contra. Pero esta no se rindió, y con la ayuda de 25 soldados reclutados y financiados por ella misma, el proyecto siguió adelante. Al principio, el interés de Ruth estuvo centrado en la búsqueda de material cerámico, aunque, por más que buscaba, nunca encontró muestra alguna, por lo que se preguntó si acaso era posible que Caral fuera una civilización precerámica y que ésta fuera miles de años más antigua que la civilización olmeca. Como era de esperarse, dichas deducciones no le gustaron para nada a sus colegas ortodoxos, quienes se opusieron a sus afirmaciones, encontrándolas extravagantes. Dichas declaraciones y posteriores descubrimientos le traerían un sinfín de problemas a la arqueóloga, aunque ésta no paró, y al poco tiempo logró desenterrar la pirámide mayor, e inmediatamente comenzó a entender que estaba frente a un descubrimiento más importante, incluso de lo que ella misma se podía llegar a imaginar. Ruth y su equipo descubrieron que la organización social y otros elementos culturales de las civilizaciones de los Andes provenían de Caral, tales como la construcción sismo-resistente, los geoglifos, la cooperación comunal, el intercambio comercial y el registro de información a través de los llamados quipus. El quipu fue un instrumento de almacenamiento de información usado por las civilizaciones andinas, el cual consistía en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, los cuales estaban provistos de nudos. Si bien se sabe que el quipu fue usado como un sistema de contabilidad y almacenamiento de relatos épicos, ciertos autores, tales como el ingeniero e investigador británico William Burns Glynn, han propuesto que estos también podrían haber sido usados como un sistema gráfico de escritura. Como dato curioso, es de mencionar que los quipus son básicamente idénticos al primer sistema de registro y escritura de China, el cual estaba basado en nudos hechos con sogas de colores, y el cual se utilizó hasta cerca del tercer milenio antes de la era común, cuando el legendario Wang Di, más conocido como el Emperador Amarillo, harto de que dichas cuerdas se enredaran o quemaran, encomendó la tarea de crear un nuevo sistema de escritura a Can Jie, quien era el historiador oficial de la corte, del cual se decía que tenía 4 ojos y 8 pupilas, las cuales le permitían escudriñar los misterios del mundo con una profundidad extraordinaria. Si bien esto podría ser una mera casualidad,
Cierto es que no son pocos los que afirman que efectivamente hubo un contacto precolombino bastante fluido entre los pueblos asiáticos y los americanos, desde los libros que se han escrito, tales como el libro titulado 1421, del historiador y excomandante de la Marina Británica, Gavin Menzies, donde este presenta evidencias de que un grupo de 200 navíos chinos arribaron a las costas de América dicho año. Si bien esto podría ser mera especulación, es cuanto menos curioso cómo existen evidencias arqueológicas de dichos contactos, tal como lo habrían documentado los olmecas y mayas, donde vemos numerosas veces representaciones de elefantes y hombres con rasgos y vestimentas sospechosamente parecidas a las de dichos pueblos, así como las representaciones de serpientes voladoras o dragones, al igual que vemos en los pueblos de Asia. Entonces, ¿realmente hubo contacto entre los pueblos de América y los pueblos de Asia en el pasado distante? Y si esto fue así, ¿cuál de estos influenció al otro? ¿Acaso fueron los chinos quienes enseñaron a los nativos americanos la escritura en cuerdas? O, por otro lado, ¿acaso fueron estos los que adquirieron este conocimiento en las Américas? Volviendo al recinto de Caral, es de mencionar que, al igual que pasa con el recinto maya de Copán, en Honduras, este parece haber sido abandonado de manera súbita, ya que aún no se han descubierto cementerios durante todos los años de excavación, lo que realmente es un enigma, dado el tamaño del recinto. El descubrimiento de los restos óseos puede brindar mucha información con respecto a la vida que llevaron los antiguos habitantes de Caral, así como también revelaría su origen. Caral también es conocida como la Ciudad del Fuego, ya que se cree que tanto en las plazas principales, así como en sus templos, había un lugar especial donde se mantenía una llama sagrada, la cual se piensa que era mantenida encendida día y noche, a través de un complejo ducto que le proveía oxígeno por medio del efecto Venturi, el cual se aprovechaba de la fuerza del viento, canalizándolo a través de conductos subterráneos para tener temperaturas en fogones muy altos. Es de mencionar que este hecho es otra evidencia de lo avanzados que fueron los habitantes de Caral, ya que los académicos aún no pueden explicar cómo una civilización en América hace 5000 años utilizaba tecnología que no fue descubierta en Europa hasta el año 1740. Pero, ¿cuál es la verdadera antigüedad de Caral? Si bien dicha pregunta no puede ser respondida con exactitud, gracias a un inesperado descubrimiento, podemos tener una idea en qué momento ésta estuvo habitada, o cuando fue restaurada, quizás por última vez. Dicho descubrimiento serían unas bolsas conocidas como xícaras, las cuales eran bolsas tejidas con fibras vegetales, las cuales se rellenaban con piedras de diferentes tamaños y se colocaban en el interior de sus construcciones, cumpliendo así una gran función antisísmica, similar a la que apreciamos con las esferas de piedra en los legendarios templos megalíticos de Malta. El equipo tomó muestras de dichas fibras, ya que, al ser de origen vegetal, estas podían ser datadas bajo la prueba del radiocarbono, o el carbono 14. El equipo envió una serie de muestras a la Universidad de Northern Illinois y al Field Museum de Chicago, en los Estados Unidos, y contra todo pronóstico, las pruebas arrojaron que dichas fibras tenían una antigüedad de aproximadamente 5000 años. Dicho descubrimiento no solo le otorgaba a Caral oficialmente el título de la ciudad más antigua de América, superando oficialmente en al menos 1500 años a la civilización olmeca, sino que también colocaban a esta como una de las culturas más antiguas del mundo, a la vez que confirmaría que esta fue contemporánea con otras grandes civilizaciones, tales como la sumeria, la egipcia, la china o la india. Pero a diferencia de estas, que intercambiaron sus avances y recursos entre sí, esta se desarrolló en completo aislamiento y sin evidencias de conquistas bélicas.
Pero no todos estaban contentos con dichos descubrimientos, ya que, cuando Caral emergió en el panorama americano, misteriosamente, se decidió mantener oculto su hallazgo, ya que se dice que algunos estudiosos, locales e internacionales, se asustaron ante la noción de encontrarse con una civilización precolombina que desafiara a la historia oficial aceptada por las academias, la cual no concibe civilizaciones avanzadas en el pasado de América, aunque las toneladas de evidencia digan lo contrario y más, por lo que, con el fin de preservar sus carreras y reputación, censuran todo tipo de descubrimiento que ponga su autoridad en riesgo. Y es que Caral representa un enorme desafío para los académicos, y no solo por su antigüedad, sino por la complejidad de su propia sociedad, lo que la convierte en un paradigma dentro de la historia de América, o en este caso, dentro de la historia que los académicos han escrito, ignorando totalmente la tradición oral que los pueblos originarios pregonan, y la cual seguramente esté más sujeta a la realidad de lo que pensamos. Debemos ser conscientes de que estamos ante una sociedad que construía estructuras piramidales, que contaban con nociones de escritura, que practicaban la astronomía y que manejaban la ingeniería orgánica y la arquitectura antisísmica. De igual manera, es curioso cómo estos eran pescadores pacifistas, grandes tejedores de algodón y amantes de la música de flauta, en contraparte con lo que la historia oficial nos ha contado con respecto a lo que fueron las civilizaciones nativoamericanas. Pero, ¿por qué la cultura de Caral parece ser tan diferente de lo que nos han hecho creer de los nativos americanos? ¿Acaso los pobladores de América no eran tan salvajes como se nos ha dicho? Otro detalle interesante es que la civilización de Caral logró alterar el río Supe, demostrando que estos contaban con conocimientos en ingeniería hidráulica altamente avanzados, ya que su obra fue destinada al riego automático de sus campos, donde crecían calabazas y frijoles, y donde existe evidencia de que lograron manipular las semillas para mejorarlas, lo cual no deja de ser sorprendente. De igual manera, también se tiene constancia de que estos tenían enormes nociones de farmacología, al igual que conocimientos de energía eólica, lo que realmente significaría que estos ya tenían varios miles de años de desarrollo cuando construyeron Caral, y los ubicaría cronológicamente mucho más atrás que la fecha de 5000 años en la que se dataron los Xícaras. Pero, ¿qué tan antigua realmente es la civilización de Caral? Otro de los hallazgos enigmáticos realizados en Caral fue el de un enorme geoglifo, el cual fue datado cerca del 3000 antes de la era común, lo que lo convertiría en el geoglifo más antiguo de América. Dicho geoglifo se encuentra sobre una duna y tiene 40 metros de largo y 24 metros de ancho. La figura representa a una cabeza de perfil orientada hacia el este, con el ojo cerrado y la boca sin expresión, así como un cabello que pareciera estarse moviendo. El estilo del glifo es muy similar a las representaciones descubiertas en Sechín, una de las culturas más antiguas de Perú, y cuyo complejo arqueológico aún sigue desconcertando a los arqueólogos. Entonces, ¿es posible que Sechín y Caral hayan estado vinculadas? Ruth Shady sostiene que las culturas andinas son producto de una sola civilización, y muchos sostienen que dicho glifo sería la confirmación. Entonces, ¿acaso esto también confirmaría que todas las demás civilizaciones de América están mal datadas? Pero, si existiera una evidencia definitiva de que Caral fue la primera civilización de América y la que influyó a las demás, esta sería una vasija de calabaza que fue descubierta a poca distancia del recinto. Dicha vasija fue datada en unos 4300 años de antigüedad y, asombrosamente,
Esta tenía la representación del que se conoce como el Señor de los Báculos, es decir, el dios Viracocha de los Andes, lo que confirmaría que esta deidad ya era venerada en la zona desde esos tiempos, y colocaría a dicha pieza, oficialmente, como la representación más antigua que se conoce de este misterioso personaje, el cual está presente desde Tiahuanaco hasta Chavín, y se mantuvo hasta tiempos más modernos con los incas. Examinando todos estos datos fascinantes acerca de Caral, es imposible no hacerse la pregunta de cómo nació esta cultura, así como si podríamos definir a Caral como autóctona del continente americano, descartando cualquier proceso migratorio propuesto por la historia oficial. Lastimosamente, dicho recinto no ha recibido el apoyo que merece un descubrimiento de tal tamaño, y de hecho, este ha sufrido una gran censura desde su descubrimiento, así como numerosos intentos de parar las excavaciones del recinto, así como múltiples amenazas de muerte, tal como ha reportado el equipo a cargo de este. Pero, ¿por qué? ¿Qué podríamos encontrar ahí abajo? Algo curioso acerca de los antiguos complejos diseminados por América es que estos presentan lo que parecen ser diferentes periodos de construcción, contando con la construcción megalítica en sus bases y partes inferiores, las cuales cuentan con tallados perfectos en las rocas más duras que puedan existir, tales como el granito y el basalto, así como lo que parecen ser reconstrucciones hechas en épocas posteriores, las cuales están hechas de piedras más pequeñas y argamasa, y ni de cerca presentan la perfección y detalles que sus partes más antiguas, lo que carece de lógica alguna, si estas en realidad fueron construidas por los mismos pueblos. Entonces, ¿acaso es posible que bajo Caral también existan ruinas muy antiguas que fueron abandonadas repentinamente en tiempos pretéritos, y luego descubiertas, y posteriormente habitadas y restauradas por nuestros ancestros más lejanos? ¿Y si esto fuera así? ¿Acaso es posible que bajo Caral se encuentren todos los secretos que nos revelarían la verdadera historia del continente americano? Si te gustó el video, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte más misterios arqueológicos, mitología e historia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más, hasta la próxima.